Hoy vamos a hablar de la responsabilidad social y ambiental de las empresas del sector energético, pero desde una perspectiva estrictamente jurídica. Por mucho tiempo, las comunidades anfitrionas de proyectos económicos han asumido los costos sociales, ambientales e incluso económicos de proyectos en los sectores de la minería, del turismo, de la infraestructura y también del sector energético sin recibir a cambio ningún beneficio. En la mayoría de los casos, la realización de nuevos proyectos económicos significa para esas comunidades la expropiación de sus tierras e incluso su desplazamiento hacia otros sitios. La reforma energética, se pensó, podía incrementar estas tensiones entre los desarrolladores de proyectos económicos y las comunidades anfitrionas en donde se localizan esos proyectos. Por eso es que hay que decir, la reforma energética no tuvo el único y exclusivo objetivo de abrir el sector a la inversión privada. Eso, como ustedes lo recordarán, ya era posible desde antes del año 2013. La legislación, sin cambiar la Constitución, había ido poco a poco abriendo la puerta a la inversión privada en este sector estratégico constitucionalmente reservado a la nación. La reforma energética, de hecho, tuvo un doble objetivo. Por una parte, otorgar a los inversionistas privados la certidumbre jurídica que el marco constitucional y legislativo anterior a la reforma no les daba. Aunque se les permitía la participación en diversos negocios del sector energético, era muy incierto su futuro porque la legislación que lo permitía contradecía la Constitución. Y en segundo lugar, y quizá más importante para los efectos que nos ocupan aquí, es que la reforma energética tuvo el segundo objetivo de hacer sentir a las comunidades anfitrionas que ellas son parte del proceso de toma de decisiones con relación a la localización y aprobación de un nuevo proyecto, y más aún, que ellas compartirían los beneficios generados por los nuevos proyectos. Desde mi punto de vista, hay 5 instrumentos jurídicos que introduce la reforma energética que tienen ese objetivo. En primer lugar, la licencia social. En segundo lugar, la evaluación del impacto social, y no confundan esto con la evaluación del impacto ambiental, son cosas diferentes. En tercer lugar, un nuevo sistema de impuestos, derechos y regalías. En cuarto lugar, la compensación por el uso del suelo. Y en quinto lugar, un nuevo sistema de responsabilidad ambiental incorporado en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que, si bien es cierto, no formó parte del paquete de la reforma energética, sí la complementa de manera sustancial. Veamos si esos instrumentos realmente son eficientes para lograr el objetivo que se propuso en la reforma energética. Primero, la licencia social. ¿Qué es la licencia social? Es la idea de que no basta con que el gobierno autorice, permita, concesione, contrate un nuevo proyecto con la iniciativa privada, sino que es necesario que ese proyecto tenga también el visto bueno de la comunidad anfitriona, es decir, de la comunidad que resultaría afectada por el desarrollo de ese proyecto. Aquí, tanto la ley de hidrocarburos como la ley de electricidad regulan este procedimiento de consulta y aprobación de los nuevos proyectos con las comunidades anfitrionas posiblemente afectadas. De acuerdo con estas leyes, la consulta pública que debe realizarse antes de que el proyecto se lleve a cabo tiene por objeto tomar en cuenta los derechos y los intereses de las comunidades indígenas y pueblos indígenas
que resultarían afectados por el proyecto. Por otra parte, informar a los contratistas o a los concesionarios sobre la presencia de grupos sociales vulnerables en el área de influencia del proyecto, pero no claramente obtener el consentimiento de estas comunidades o pueblos. Y ahí la primera cuestión, ¿no? Se hace un proceso de consulta, pero el objetivo no es obtener en sí mismo la aprobación, sino básicamente considerar cuáles son sus derechos y intereses, y que la contraparte conozca si hay o no grupos que pueden ser vulnerables. En el caso de la ley de hidrocarburos, el proceso de consulta sí contempla que el objetivo es alcanzar acuerdos y obtener el consentimiento de las comunidades y grupos, pero no en el caso de la ley de electricidad. Por otra parte, en su caso, este consentimiento social no está en principio asociado con ningún esquema de beneficios económicos. Sin embargo, como resultado de este proceso de consulta pública, los contratistas o los asignatarios están obligados a asignar cierta cantidad de dinero para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades y localidades donde el proyecto se llevará a cabo. La facultad de fijar la cantidad de dinero que tendrá que destinarse a tu objetivo se le otorga a la Secretaría de Energía, quien deberá consultarlo con la Secretaría de Hacienda. Y la ley dice, la ley de hidrocarburos en este caso, que para evitar interferencias en el proceso de consulta, esta consulta debe llevarse a cabo exclusivamente con los representantes institucionales de estos grupos, bajo los principios de buena fe, libertad, información, conveniencia cultural, transparencia y responsabilidad. Eso es la licencia social. Como vemos, hay asimetría entre una ley y otra. Mientras que la ley de hidrocarburos sí se fija el objetivo de que a través del proceso de consulta se obtenga un consentimiento y haya un beneficio económico, la ley de energía eléctrica no toca el punto, solo habla de la consulta, pero resultaría prácticamente estéril si no contempla la segunda parte, que es qué beneficios llevaría la comunidad en la aprobación de este proyecto. En segundo lugar tenemos a la evaluación del impacto social. Igual, la evaluación del impacto social es requerida tanto por la ley de hidrocarburos como por la ley de la industria eléctrica, nada más que hay una diferencia entre ambas leyes. Particularmente la ley de hidrocarburos habla, y aquí ojo con los términos, de un estudio de impacto social, diferenciándolo de la evaluación del impacto social. Vamos a explicarlo. En el caso de los proyectos en el sector de hidrocarburos, la ley de la materia dice que previamente a la publicación de una convocatoria para el otorgamiento de una concesión o a la apertura de un concurso para un contrato, la Secretaría debe llevar a cabo un estudio de impacto social, y que ese estudio de impacto social se tiene que poner a disposición de los contratistas privados para que conozcan la situación social del área. En cambio, la evaluación del impacto social que regulan ahora sí ambas leyes es algo que deben presentar los inversionistas privados que estén interesados en obtener la asignación o el contrato, ya sea en el sector hidrocarburos o en el sector de la electricidad. Y allí sí, la evaluación del impacto social que presenten los inversionistas privados debe ser aprobada por la Secretaría de Energía, y es condición necesaria
para poder obtener cualquier otro tipo de autorización que el proyecto requiere. Entonces son dos cosas diferentes. El estudio de impacto social, que solamente existe en el caso del sector hidrocarburos y que queda a cargo del propio gobierno, y la evaluación, y que no se evalúa, perdón, y la evaluación del impacto social, que es un documento que presentan los inversionistas privados a la aprobación o para la aprobación de la Secretaría de Energía. Luego tenemos, en tercer lugar, el nuevo sistema de impuestos, derechos y regalías, que ya por cierto hemos estudiado, al cual me referiré muy brevemente. Simplemente diría, este nuevo sistema tributario, ¿qué busca? Busca compartir, o que los inversionistas privados beneficiados por un contrato, por una asignación, compartan los beneficios obtenidos con el gobierno mexicano a través de los esquemas que hemos visto del fondo y demás, que incluso llega a estados y municipios. Pero básicamente busca eso, obtener un contrato en el área de los hidrocarburos o de la electricidad tiene un costo. Es decir, se tendrá que compartir el beneficio bajo distintos esquemas con el gobierno federal. Cuarto lugar, la compensación por el uso del suelo. Aquí hay muchas reglas novedosas, porque nosotros sabemos que cuando se expropia, cuando hay ocupación temporal, cuando hay una servidumbre, debe haber siempre una compensación. Eso no es nuevo, pero aquí lo interesante son las cosas que se agregan al esquema tradicional. Primero, la ley es clara en decir, no se permite la expropiación de la tierra para proyectos energéticos. La ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, por otro lado, establecen un uso preferencial del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, no se permite expropiar para un proyecto energético, pero el suelo tiene un uso preferencial. Si es apto o necesario para el desarrollo de un proyecto energético, debe dársele ese uso. ¿Cómo conciliar esto? Pues las leyes, las dos, la de hidrocarburos y la electricidad, dicen que si un predio es compatible con un uso de suelo energético, este debe destinarse ya sea a actividades de transmisión o distribución de electricidad o actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Pero no hay expropiación. Luego entonces el propietario seguirá siendo propietario, pero tendría que soportar esta limitación de dominio que, como está impuesta por ley, en principio no amerita el pago de ninguna compensación. Es un poco complejo, ¿no? Pero en realidad es simple. Es decir, si un predio determinado tiene vocación para el uso en el sector energético, debe destinarse a ese uso y no a otro uso. Hasta ese momento hay una modalidad a la propiedad en los términos del párrafo tercero del artículo 27, pero como está impuesta por ley, no hay obligación de indemnizar. Por otra parte, no se puede llegar al nivel de la expropiación. Sin embargo, a pesar de esta regla del uso preferencial, si un proyecto energético requiere de un cambio de uso del suelo, entonces sí, el propietario debe ser compensado. Tanto la ley de hidrocarburos como la ley de industria eléctrica establecen que por causa de utilidad pública, los interesados en usar la propiedad privada para llevar a cabo un proyecto energético pueden solicitar la ocupación temporal o la servidumbre. No pueden pedir la expropiación, pero sí la ocupación temporal y la servidumbre. Y en estos casos sí
es necesario que el interesado pague una compensación por el uso del suelo, y tanto la ley de hidrocarburos como la ley de industria eléctrica regulan el procedimiento a través del cual se llega a un acuerdo sobre la compensación sobre el uso del suelo. Es un procedimiento en donde hay participación del gobierno federal, e incluso puede haber participación del Poder Judicial si no se llega a un acuerdo, tratando de que haya equilibrio en la negociación entre las partes. Finalmente, nuestra legislación ahora establece un nuevo sistema de responsabilidad ambiental, en donde los proyectos del sector energético están obligados a cumplir con las regulaciones sobre 1. Uso del suelo. 2. Protección de los hábitats. Evaluación, ahora sí, del impacto ambiental. Comunicación del riesgo. Emisiones al aire. Inspección, monitoreo del cumplimiento de la legislación ambiental por parte de la Profepa, por parte de la Conagua, por parte de la CEA, todo lo que ya hemos visto con anterioridad. Y además de eso, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental otorga legitimación procesal a las comunidades afectadas para entablar demandas por posibles daños al ambiente. ¿A qué nos lleva todo esto? A que teóricamente la ley se preocupó por la responsabilidad social y ambiental de la empresa, pero hemos visto que hay algunos huecos. Así que podríamos concluir, primero, los beneficios derivados de los proyectos energéticos no se comparten directamente con la comunidad que puede resultar. Ya lo vimos, en el caso de los hidrocarburos, sí, el consentimiento social va asociado a que haya ciertas inversiones pero no un pago en las comunidades, sino en materia de derechos humanos, en materia ambiental, etcétera, etcétera. Y en el caso de la electricidad, la ley ni siquiera contempla esto. 2. Ni el proceso de consulta pública ni la evaluación del impacto social están directamente asociados a un esquema de beneficios, en donde la comunidad anfitriona del proyecto reciba algo a cambio, porque el proyecto puede vulnerar sus derechos sociales, humanos o ambientales. El sistema de tributario nuevo, de ingresos tributarios nuevos, se dirige al gobierno federal y a los gobiernos locales, incluso municipales, pero no a las comunidades. Aun cuando la expropiación para proyectos energéticos está prohibida, las comunidades anfitrionas están obligadas a soportar el uso preferencial del suelo establecido por la ley. Frente a esto, fuera del marco jurídico estricto del sector energético, sin embargo, existe un nuevo sistema de responsabilidad ambiental que sí empodera, al menos en el papel, a las comunidades para detener, en su caso, aquellos proyectos que pudieran traducirse, o cuya realización pudiera traducirse en afectaciones a sus derechos. Pero nada más. Por lo tanto, las tensiones entre inversionistas del sector energético y comunidades anfitrionas parece que continuarán. Parece que en todo este proceso no se quiso dar el paso en donde realmente los inversionistas del sector energético cumplan con sus obligaciones ambientales marcadas en la ley, y por otra parte las comunidades anfitrionas reciban un beneficio directo por el desarrollo de estos proyectos. Porque si estas comunidades no son beneficiadas, seguirán viendo al inversionista
como su enemigo. Y entonces estaríamos dejando que las empresas privadas o incluso públicas decidan otorgar ciertos beneficios a las comunidades andinas solamente por buena voluntad, no porque la ley les obliga, o porque como, y ese es parte del objetivo de este último módulo, existe una certificación internacional, ISO, que ellos quisieran tener y que solo podrían obtenerla teóricamente si, aunque la ley no los obligue, compartan ciertos beneficios con las comunidades y si, aunque la autoridad no sea eficaz para obligarlos, cumplen con la legislación ambiental. Pero parece que ese no es el mejor escenario. Gracias.